A dar inicio a lo que sería ya la parte científica, el grueso científico de nuestro congreso y, como no, pues tenemos un invitado de lujo para iniciar nuestras ponencias, que es el doctor Luis Montoliu, el cual su presentación será sobre la COVID-19 como acelerador de la experimentación científica, qué papel juega en el modelo animal. Adelante, Luis, y gracias. Buenas tardes desde España, buenos días a América y buenas noches, como decía Juan. Muchísimas gracias por la invitación, tanto a Hernán como a Juan, a Manuel, como a Marcel y a todos los que habéis organizado esta reunión. Sin más dilación, voy a iniciar compartir pantalla para cargar la presentación que voy a mostrar hoy. Y hoy vamos a estar hablando de la COVID, como de algo que nos está afectando a todo el mundo desde finales del año pasado, principios de este año, pero evidentemente este es un congreso de animales de laboratorio y la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué papel van a jugar los animales de laboratorio en la investigación de la COVID, en la investigación de estas infecciones con el coronavirus? Quisiera empezar con una imagen que debería haber sido la real, y esta imagen es esta. Ya hemos estado en Valdivia, hemos estado en esta maravillosa, fantástica ciudad de Chile, donde trabaja Juan Manuel Bahamonde, que estaba previsto que acogiera pues, este Expo Bioterios, y que yo he tenido gracias a Juan Manuel, que aquí lo tengo en esta fotografía, he tenido la ocasión de visitar un par de veces, ¿no? Quería empezar dando las gracias a los organizadores y, por supuesto, recordando que esperamos que más pronto que tarde podamos volver a encontrarnos en congresos presenciales. Bueno, vamos a hablar del coronavirus SARS-CoV-2, que es el agente causal de la COVID. La COVID es la enfermedad y el agente causal es el coronavirus SARS-CoV-2, como todos ya sabemos de carretilla desde principio de año. Este es un nidovirus, es nidoviral y es un virus de RNA, quiere decir que su genoma, en lugar de ser de DNA, de ADN, es de ARN, y tiene un tamaño considerable. Como otros coronavirus, está rondando las 30.000 ribonucleótidos, 30 kilobases, lo cual pues complica bastante el trabajo y la investigación. Hay que decir de entrada que este coronavirus, el SARS-CoV-2 y la COVID-19 lo que causan son zoonosis. Estamos hablando de infecciones que se transmiten entre animales y naturalmente se transmiten también afectándonos a nosotros, a los humanos. Este es el último, o me atrevería a decir el penúltimo ejemplo de estos virus que aparecen en alguna especie animal y acaban, a veces de forma directa, a veces de forma indirecta, a través de otras especies, acaban afectándonos y causándonos muchos problemas, como esta pandemia actual. En esta imagen pueden ver pues un poco el resumen de las diferentes epidemias o pandemias que hemos tenido recientemente y en particular pues en el año 2002 tuvimos el primer coronavirus SARS, el que también apareció probablemente a partir de un murciélago que acabó infectando a una civeta, a otro mamífero intermedio que finalmente pues debido al consumo de estos animales en China, pues acabó también afectando pues, a las personas. Del SARS-CoV del 2002, pues prácticamente conocemos la cadena de transmisión. 10 años más tarde, el MERS que apareció en Oriente Medio, también partió de un murciélago y tiene su animal intermediario en los camellos que debido al consumo de leche o de orina de camello que hacen determinadas poblaciones, pues acabó también saltando pues, a la especie humana y acabó infectándonos.
En estos dos casos, a pesar de que fueron relativamente graves, con unas mortalidades importantes, pues del 10 y del 30% respectivamente, afortunadamente se contuvieron. Donde estamos actualmente, en la pandemia de SARS-CoV-2, sabemos que ha aparecido en un murciélago. No tenemos claro cuál es el anfitrión intermedio, no tenemos claro si es un pangolín o si es algún otro mamífero, un perro salvaje, hay diferentes teorías al respecto, pero lo que sí sabemos es que ha saltado directamente a la especie humana. Claro, estos virus, como cualquier otro virus, para entrar en las células tienen que utilizar receptores. Y esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Lo que están viendo en imagen es el virus de la inmunodeficiencia adquirida, causante del SIDA, que, como todos sabemos, entra en los linfocitos a través del receptor CCR5. Pero ese receptor no es el receptor del virus. Ese receptor tiene y cumple una función fundamental. Es importante saber que el virus biológicamente selecciona una puerta de entrada que el huésped, que el anfitrión, no puede prescindir. Y eso es uno de los logros biológicos, una de las hazañas que tienen estos virus, que seleccionan unas puertas de entrada que los que recibimos esta infección no podemos prescindir. Y esto mismo también ha sucedido con la COVID. Desde marzo ya, con una investigación rapidísima, supimos que el receptor de entrada principal del coronavirus SARS-CoV-2 es una proteína llamada AC2. Esta proteína AC2, que ahora hablaré a continuación, es el enzima conversor de la angiotensina. Esta es una proteasa que va a procesar otras proteínas y que está situada extracelularmente en algunos tipos celulares. Para nada tiene nada que ver con la biología del coronavirus. Es el coronavirus el que ha escogido esta de entrada porque sabe que nosotros no podemos prescindir de esta proteína y así se asegura que va a seguir infectando al máximo número de personas. Una vez enganchada la proteína de la espícula, la proteína S de la envuelta del virus con el receptor, se internaliza y empieza a replicarse dentro de las células hasta que las revienta, las explota y todos los virus que acaban saliendo acaban infectando a las demás. ¿Qué es lo que está haciendo este receptor de esta proteína conversora de la angiotensina? Fijaros, este AC2 lo que hace es procesar tanto angiotensina 1 como angiotensina 2, que son dos proteínas que están involucradas en la fisiología cardiovascular y en el control de la presión, el control de diferentes parámetros cardiovasculares, pero que son muy peligrosos porque son proinflamatorios y provocan pues, vasoconstricción y provocan un daño en los pulmones. Por tanto, de forma natural, AC2 rompe estas angiotensinas y al romperlas evita que se produzcan estos problemas. Lógicamente, si resulta que una buena parte de estos receptores están saturados o están ocupados por el coronavirus, pues vamos a padecer las consecuencias parecidas a que tuviéramos bloqueado este receptor. Con lo cual ya estamos viendo que parte de la sintomatología compleja que viaja con la COVID-19 va causada por ese bloqueo en la puerta de entrada. Está mejor explicado en esta imagen, en la cual vemos que la rotura de estas angiotensinas, del sistema renina-angiotensina, pues estos efectos antiinflamatorios, vasodilataciones, mientras que si estamos bloqueando ese receptor por la entrada del coronavirus, pues vamos a provocar lo contrario, inflamación, disfunción en endotelios, daño celular en los pulmones, vasoconstricción, que eso es parte del problema que nos afecta. Bueno, ha sido rapidísimo, en pocos meses lo que se ha avanzado y hemos conseguido pues diferentes grupos. Este es un trabajo que se publicó rapidísimamente en marzo en la revista Science, donde se ve la cristalografía, la estructura tanto del receptor AC2 que está en contacto con el dominio de unión, ese dominio de unión a receptor, que ese es el dominio RBD de la proteína S del coronavirus. Y esto se ha avanzado tantísimo que se puede saber incluso, aquí veis reflejado el receptor en color azul
y en color gris sería la parte de la proteína de la espícula. Se sabe exactamente cuáles son los residuos proteicos, cuáles son los aminoácidos que están contactando y que permiten al coronavirus interactuar por el receptor. ¿Por qué estoy detallando tanto estas cuestiones? Que alguien podría preguntarse, ¿y esto qué tiene que ver con los animales de laboratorio? Tiene mucho que ver, porque conocemos el genoma de muchísimas especies. Aquí está reflejado, siento el tamaño de la imagen, pero esto es una imagen enorme que incluye muchísimas especies. Arriba están los primates, en el centro estarían los gatos, roedores. Luego tenemos murciélagos, luego tenemos también otros rumiantes. Y entonces, fijándonos en estos residuos que son los de contacto del virus, podemos llegar a predecir cuáles son aquellas especies que con probabilidad van a ser infectables por el coronavirus SARS-CoV-2. En esta otra imagen, centrada más en el grupo de primates, se puede ver que, pues, por supuesto, los primates, los grandes simios, gorila, chimpancé, bonobo, pues se infectan perfectamente con el SARS-CoV-2 y lo mismo ocurre con macacos, con rhesus, no así con otros primates, por ejemplo, del Nuevo Mundo, en los cuales ya empiezan a haber algunas mutaciones, algunos cambios que impidan el que ese virus logre entrar perfectamente. También, si seguimos la imagen, veremos que aparecen los mustélidos, los hurones, los tisones, que tienen una secuencia compatible y que se infectan bien. O también, por ejemplo, los felinos, también en mucha menor medida, pues los perros o los osos hormigueros o los cerdos o los murciélagos. Eso da a entender que tenemos una categorización de cómo nos tenemos que acercar con esto del SARS-CoV-2 respecto a diferentes especies animales. Tenemos los que tienen un altísimo riesgo de estar contagiados o estar infectados por este virus, el hombre, el chimpancé, el gorila, el bonobo. Otros que tienen una alta, sería por ejemplo el hámster, es uno de los pocos roedores que tiene una estructura de AC2 que es compatible con el virus, no así el ratón de laboratorio, los ciervos, el oso hormiguero, el delfín. A nivel medio tenemos, por ejemplo, la oveja, los tigres, los felinos, la vaca, en mucha menor medida los perros, los caballos, los cerdos, elefantes y casi nada, pues los leones o lobos marinos, el ratón de laboratorio, las aves y otros reptiles. Esto sirve pues porque estas diferentes especies se han podido ir utilizando pues de una forma práctica. Esto es uno de los muchos ejemplos en los cuales se han utilizado macacos y este es un ejemplo pues de los más sonados, de los más famosos, que es una de las últimas pruebas documentales preclínicas antes de lanzar el ensayo clínico de la famosa, una de las muchas vacunas que hay, Oxford, en las cuales se están probando en macacos. En macacos puede infectar con SARS-CoV-2, puede verificar si un tratamiento preventivo con la vacuna pues previene de la infección en este caso. No solamente en macacos, sino también, como decían, mustélidos. Aquí, por ejemplo, este es un trabajo en el cual se utilizan hurones, en los pues se ve que la infección entre ellos es relativamente frecuente y si la carga viral es muy alta, ahora sabemos, por ejemplo, en las granjas de bisones, ha saltado de nuevo de regreso del bisón a las personas, lo cual también es un peligro subyacente. Y la última especie adicional que voy a mencionar antes de meterme en el ratón es, por supuesto, el hámster. El hámster también se ha utilizado y este es uno de los pocos roedores, como decía, por ejemplo, aquí, para evaluar la actividad de anticuerpos bloqueantes que sean contra este coronavirus. El SARS-CoV-2, de forma natural, sí que infecta a los hámsters. Por lo tanto, necesitamos estos modelos animales, necesitamos poder dar tanto las vacunas como los tratamientos antivirales. Esto es importantísimo porque hay que repetirlo hasta la saciedad. Esto es parte de lo que conocemos como el desarrollo de un medicamento o de una vacuna, que tiene una fase preclínica muy importante, que es la que juega el papel que ahora nos ocupa en este Congreso de Expobioterios virtual. Estos primeros ensayos, estudios in vitro en células que saltan a estudios in vivo, que naturalmente quiere decir probar en diferentes modelos animales, para finalmente, una vez
convencidos de una cierta seguridad y eficacia, empezar a valorar esto en ensayos clínicos en personas, en seres humanos, con fase 1, fase 2, fase 3, aprobación, y luego la fase 4 de supervisión. Esto es lo que está ocurriendo, la locura que está ocurriendo en estos días en todo el mundo con los diferentes proyectos que persiguen tener una vacuna que prevenga esta infección por el SARS. Esta es la ultimísima información que he recogido esta mañana desde la Organización Mundial de la Salud. Tenemos casi 200 proyectos, casi 200 prototipos de vacunas COVID, de las cuales 42 ya están en la fase clínica en humanos, tal y como está explicado, en fase 1, 2.19, en fase 1.2, 11, en fase 2.2 y en fase 3, que son las más avanzadas, que hay 10. Pero lo que nos interesa aquí son las 156 que están en ensayos preclínicos, porque nada nos va a indicar que esas 42 vayan a triunfar. Creo que es bueno tener un poco de humildad y recordar que hace un par de semanas el Premio Nobel de Medicina se les otorgó a estos tres investigadores, Alter, Houghton y Rice, por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C empezó a trabajarse y a descubrirse en los años 70, hace pues casi 50 años, entre los 70 y los 90, entre 30 y 50 años, que tenemos unos antivirales que son capaces de controlar, pero no tenemos vacuna. No tenemos vacuna contra hepatitis C 30 o 50 años después. Con lo cual esto también nos obliga a tener en cuenta que es posible que con la COVID-19, nadie lo desea, pero hay que verbalizarlo, que es posible que no podamos tener vacuna. Ahora bien, puede ser que no tengamos una vacuna o que la vacuna no proteja tanto como nosotros quisiéramos, pero en cambio sea posible desarrollar antivirales. He tomado prestadas estas diapositivas de ARA, de la European Animal Research Association, para ilustrar que en España se están utilizando pues, diferentes modelos animales, tanto en investigación básica como en el desarrollo de vacunas y de diferentes antivirales, ¿no? Quiero también mencionar que esta utilización de los modelos animales es una obligación moral, ética que tenemos nosotros a la hora de desarrollar un medicamento que queremos que vaya a proteger o que vaya a curar a nuestros congéneres, porque tenemos que cumplir los principios de la bioética, ¿no? Que estoy seguro que todos lo sabéis, pero no viene de mal recordarlos, el principio de no maleficencia, de beneficencia, de respeto de la autonomía y de justicia, que traducido quiere decir no hacer el mal, hacer el bien, conceder la libertad individual y que todo lo que hagamos sirva para todos. Que si lo queréis con una palabra, generar un medicamento, una vacuna que sea segura, que sea eficaz, que sea voluntaria la participación en todos estos ensayos clínicos y que por supuesto sea universal. No tiene sentido que estemos desarrollando una vacuna que vaya a tener un coste que sea inasumible por sistemas sanitarios en algunos países, por ejemplo, en el sudeste asiático o en África, con lo cual eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. La importancia de los modelos animales se pone de manifiesto cuando se ven pues, disfunciones, cuando se ven errores, cuando se ven absolutas barbaridades, como estas dos noticias que estoy seguro que visteis durante los meses pasados de la primera ola de la pandemia, en los cuales pues, hubo investigadores que creyeron que nos podíamos saltar pasos y nos podíamos eliminar los pasos de pruebas en animales. Craso error. Esto es peligrosísimo. Incluso esto ocurrió con una de las vacunas más avanzadas que están apareciendo en Estados Unidos, realizar en paralelo las pruebas en modelos animales junto con las pruebas en seres humanos, las pruebas clínicas. Esto es una sinrazón. Existe un procedimiento y existe un protocolo y existe un orden de acontecimientos que tenemos que respetar. No podemos saltarnos ninguno de estos pasos y ahí es extraordinaria la importancia que tienen estos animales. Pero tenemos un problema con los ratones y es que los ratones, habéis visto anteriormente, los ratones no se infectan
por este coronavirus. El ratón de laboratorio, Mus musculus, no se infecta por este coronavirus, con lo cual, si nosotros infectamos, bien sea por vías aéreas o por vía gástrica, el coronavirus SARS-CoV-2, el ratón se va a quedar igual porque el virus va a ser incapaz de entrar en las células del ratón, por lo tanto va a ser incapaz de replicar. Acordaros que los virus no son ni seres vivos ni seres muertos, no están ni muertos. Es un conjunto organizado de material nucleico y de proteínas de lípidos que requieren de la máquina para replicarse. Fuera de la célula, los virus no son peligrosos, se vuelven peligrosos cuando se replican. Por lo tanto, si no pueden entrar en la célula, no van a poder replicarse. De alguna manera tenemos que darles a estos ratones puerta de entrada que sabemos que funciona muy bien, que es, por ejemplo, el receptor AC2 humano, que permita entrar el virus y que favorezca la infección y que nos permita hacer los ensayos correspondientes y que pueda tener pues más o menos consecuencias pues patológicas para el modelo animal que estamos investigando. Esto tiene diferentes complejidades genéticas que voy a repasar y os voy a mencionar pues las diferentes soluciones que han ido apareciendo. Voy a hacer un repaso de algunas de ellas, no de todas, pero creo que va a servir para ilustrar en el momento en el cual nos encontramos. Vamos con el gen AC2, este enzima conversor de la angiotensina de tipo 2, que eso es un gen que está en nuestro cariotipo, en nuestros cromosomas, está en el cromosoma X y que ocupa alrededor de 40 kilobases. Es un gen relativamente grande, con las regiones reguladoras adyacentes serían alrededor de 50 kilobases. Es un gen que tiene 18-19 exones, es un gen relativamente difícil de trabajar y claro, la pregunta del millón es ¿cómo hacemos para trasladar este receptor a nuestro modelo de ratón para que ese ratón pueda ser adecuado y permita pues, la infección con el coronavirus SARS-CoV-2? Bueno, una de las primeras maneras que podemos hacer, de las estrategias para introducir este gen humano, es simplemente añadiéndoselo. Se lo añadimos mediante transgénesis. Este gen humano cabe dentro de un vector cromosomal, como una cromosoma artificial de bacteria. Y esto sería una de las posibles soluciones que nos permitan generar ratones transgénicos que ahora incorporan ya esta puerta de entrada humana y por lo tanto son infectables. ¿Qué otras estrategias podemos utilizar? Bueno, podemos sustituir toda la parte codificante, que es la que nos interesa, la que va a codificar ese receptor del ratón, por la parte codificante del gen humano. Y podemos utilizar pues, las últimas tecnologías de edición genética con CRISPR-Cas9 para favorecer el intercambio y la creación en el cromosoma del ratón, la creación de este gen quimérico que vaya a expresar esa proteína humana bajo el control de las secuencias reguladoras de ratón. Este es otro de los sistemas que se ha probado. Esto es una aproximación relativamente compleja, esto es un gen bastante grande. Podemos hacer una aproximación intermedia y podemos insertar dentro del cromosoma del ratón no ya el gen, sino un cDNA, un DNA copia, que tenga todos los exones codificantes del gen humano, de tal manera que volvemos a tener ese gen humano ahora bajo el control del promotor de las secuencias de ratón. Estos son modificaciones genéticas que lo que persiguen es aprovechar la señalización endógena del gen AC2 del ratón para que dirija no solo a la expresión del propio gen, sino a la expresión del gen humano, que es el que va a permitir que se infecte luego con SARS-CoV-2. Pero estas son aproximaciones relativamente complicadas. ¿Qué ha sido lo más sencillo que se ha hecho tradicionalmente, históricamente? Lo más sencillo es añadir un transgen. Un transgen, una pequeña construcción de un cDNA en la cual tenemos la parte codificante humana bajo el control de un promotor específico de tejido. Este es un transgen que se va a insertar al azar en algún sitio del genoma de ratón y va a permitir, pues, según el promotor que escojamos, según el gen que escojamos para dirigir esta construcción, que se expresen estos diferentes genes en diferentes tipos celulares. Podemos también olvidarnos de la transgénesis y podemos incorporar esta construcción dentro, por ejemplo, de un adenovirus. Y este adenovirus, utilizarlo para
infectar o para mediante inhalación al ratón para que llegue por vía y cuando el adenovirus penetre en las células alveolares, en los bronquios, en las células del pulmón, pues se esté transmitiendo pues esa información, naturalmente, esta información del gen AC2 humano. De todos ellos, de todas estas estrategias, que creo que globalmente son las que se están utilizando, pues probablemente la primera que se utilizó, y fijaros que pone la fecha 2007, fue este transgen. Este es un transgen de la queratina 18 que controla a la copia humana del gen AC2. Esto se dirige a estas células epiteliales del sistema respiratorio, que son donde se expresa habitualmente, unas de las que se expresa este gen, y es la que nos permite pues, infectar. Claro, este transgen en el 2007 no se hizo para el SARS-CoV-2. Este transgen se hizo por este equipo de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, para evaluar la infección del primer SARS, del SARS coronavirus 2002, el que primero apareció, el que tenía una mortalidad cercana a un 10%, acordémonos que el que tenemos ahora tiene una mortalidad alrededor del 1%, y como podéis ver, los ratones inmediatamente sufrían las consecuencias. Aquí tenéis diferentes líneas que a los pocos días de ser infectados, en menos de una semana, morían la mayor parte de los ratones infectados. Este es el ratón que muchos de nosotros hemos querido solicitar y hemos querido pedir a través, por ejemplo, de distribuidores internacionales. En este caso es el laboratorio Jackson, que fue el que recibió estos ratones del equipo de Iowa y realmente pues, quedaron absolutamente pues, superados por la demanda y no tenían ratones para servir. Ahora ya desde el verano pues, han aumentado muchísimo la colonia y estos y otros repositorios pues, están sirviendo estos ratones a quien los necesite. Esta misma estrategia también se aplicó para el MERS. El MERS, que apareció en 2012 y que tenía una mortalidad 3 veces mayor que el SARS-CoV, el primero, 30%, este tenía otro receptor, en este caso el DPP4, que también transgenizado con el mismo resultantes que de otra manera no se hubieran infectado, pues producía esta mortalidad también en una semana. ¿Qué es lo primero que hemos conocido en pocos meses, ¿no? Prácticamente todo lo que voy a contar, con la excepción de que he mencionado del SARS-CoV de 2002 y del MERS, se ha publicado entre marzo y este mes actual. Los últimos 5 o 6 meses es todo lo que se ha producido actualmente en relación a la investigación de este coronavirus y la utilización de modelos animales. Uno de los primeros ejemplos que conocimos no fue precisamente ese transgen, luego veréis que ya se han empezado a utilizar, fue esta aproximación que utilizaron unos investigadores chinos que utilizaron un transgen basado en un promotor murino, gen murino, que gobernaba la expresión del gen humano AC2. Este fue el trabajo que presentó en mayo y uno de los primeros aparecieron en los cuales se valoraba el uso de ratones para investigar SARS-CoV-2. Y en cuanto a los resultados, pues no fueron exactamente resultados para tirar cohetes. Efectivamente, se veía una serie de patologías en el pulmón, neumonía intersticial, las infiltraciones de células del sistema inmunitario, se veía una alteración morfológica también del pulmón, pero no se veía mortalidad de estos ratones y no teníamos esa mortalidad. El segundo de los modelos que históricamente vimos aparecer fue este trabajo de estos investigadores, que estos ya directamente decidieron apostar por una de las estrategias que os he contado anteriormente, que es la inserción del cDNA de la proteína del AC2 directamente bajo el control del locus endógeno de ratón. En este caso, utilizando también una estrategia de CRISPR-Cas que permite insertar pues, este gen directamente en el sitio adecuado. En este caso, no vieron mortalidad y comprobaron que, bien por una infección intranasal o intragástrica,
el SARS-CoV-2, el coronavirus, no producía ningún efecto a los ratones silvestres, mientras que los ratones transgénicos o mutantes, en este caso, insertados con el gen AC2 humano, bien por vía intranasal o bien por vía intragástrica, se veían estas alteraciones, estas pulmonías, esta neumonía intersticial, estas alteraciones en el pulmón, ya se podía ver el efecto de esta infección. No se veían, al menos no en este trabajo, no se reportaron tampoco mortalidades. ¿Qué es lo que se ha hecho también respecto al transgen tradicional? Bueno, el transgen tradicional ha empezado a utilizarse, bueno, se estaba utilizando prácticamente desde el principio, pero las publicaciones han empezado a salir y han empezado a salir incluso algunas con diferentes percepciones y con diferentes fenotipos. Este es un trabajo que está depositado, todavía no publicado, está depositado en el servidor de preprints de Bio, por lo tanto hay que tomarlo con cautela, porque todavía no ha sido superado el tiempo de revisión, en el cual, pues con una alta dosis, se podía ver una mortalidad alrededor de la semana, y con dosis menores se veía una pérdida de algunos individuos, pero no todos los individuos parecían afectados. Sí que se veía una pérdida de peso y también se veía una aparición simultánea de estos coronavirus, una vez infectados, a los 3, 4, 5, 6, 7, 8 días post-infección, tanto a nivel nasal como a nivel oral, como a nivel rectal. Lo cual quiere decir que estos coronavirus se están replicando, están apareciendo, se están produciendo. Y esto es importante porque esto es lo que nos garantiza realmente que estos sean verdaderos modelos para investigar la COVID en estos modelos animales. Además de esta fenomenología que tiene que ver con la pérdida de peso y la mortalidad, pues también teníamos esas neumonías intersticiales, estas infiltraciones del linfoma en los tejidos pulmonares que estáis viendo en estas imágenes. Probablemente uno de los últimos que ha aparecido y uno de los más completos estudios en los cuales se utilizan estos ratones transgénicos K18 con AC2 humano es este artículo en la revista Nature Immunology, en lo cual estos autores pues evalúan el uso de este modelo animal y constatan que efectivamente aparece esta pérdida de peso, una pérdida de peso notable, aparece la posibilidad de recuperar virus en diferentes días post-infección, en diferentes partes del cuerpo, y también aparecen pues las alteraciones que son características también de neumonía y de pulmonía intersticial. Quiero señalar que en este caso no aparecen estas mortalidades. Ahí podemos tener pues quizá problemas en cuanto a los diferentes fondos genéticos, diferentes problemas en cuanto a la dosis que se están utilizando, a las rutas de administración, a cómo la calidad del inoculado, cómo se han obtenido, y esto puede hacer variar pues este efecto, ¿no? Y he dejado para el final algo que yo creo que es probablemente el futuro, y es el futuro porque es lo que nos debería permitir utilizar los ratones, pero no unos ratones que tenemos modificados genéticamente, sino lo que nos debería permitir utilizar cualquier ratón que tuviéramos en nuestros bioterios. Y el virus necesita una puerta de entrada determinada para entrar. Hasta ahora hemos cambiado la puerta, pero ¿qué tal si cambiamos la llave? ¿Qué tal si hacemos ingeniería genética sobre el propio virus? Esperamos la proteína de la espícula de tal manera que ahora es capaz de reconocer el receptor que nosotros queramos. Por ejemplo, el receptor de roedores, por ejemplo, el receptor de ratones. Y este es un trabajo pionero, y este es un trabajo de una de las personas que más sabe de coronavirus en el mundo. Está en Carolina del Norte, en Durham, y es Ralph Baric,
este es un trabajo en el cual ellos han preparado un modelo de coronavirus adaptado al ratón. Esto hay que leerlo 2 veces, este artículo, porque seguro que estáis pensando lo mismo que yo. Si es un coronavirus que ahora es capaz de infectar a cualquier ratón, pues esto verdaderamente es un peligro para las especies de ratón. Y es un peligro si este coronavirus así adaptado sale o está fuera de control, fuera de lo que serían los laboratorios de contención de bioseguridad. Y es cierto, estos experimentos se tienen que hacer en un laboratorio de contención de nivel 3, porque así lo exige la normativa, y especialmente cuando se utilizan estos ratones. Pero quiero que os deis cuenta de la versatilidad de esta aproximación. Este trabajo no se hubiera podido llevar a término si no hubiera sido el gran conocimiento que tenemos de la estructura del receptor, de la estructura de la espícula y de la interacción que tiene este dominio de unión al receptor, de la espícula al receptor. Fijaros, aquí tenéis los diferentes residuos y esta gente que tienen una tecnología muy similar a la que desarrolló de forma pionera en nuestro centro, en el Centro Nacional de Biotecnología, desarrolló el laboratorio de Luis en Juanes, ellos son capaces de hacer ingeniería reversa. Pueden hacer ingeniería genética sobre estos coronavirus, pueden convertir este larguísimo RNA en un cromosoma artificial de bacteria, por ejemplo un BAC, y en las bacterias pueden modificar, pueden mutagenizar ese DNA, pueden cambiar los residuos para que la proteína S tenga unos residuos distintos que sean compatibles con la puerta de entrada del ratón. Una vez realizado, se puede reconvertir ese cromosoma artificial de bacterias, se puede reconvertir a un RNA. Como veis, estas son las figuras estructurales que demuestran que cuando se ha cambiado este coronavirus adaptado, ya encaja, vuelve a encajar como una llave con la cerradura con ese mismo receptor, ¿no? Aquí lo que viajaría sería el virus. Para trabajar con este tipo de experimentos, lo que viajaría sería el virus y no viajarían los animales. Aquí tenemos unas primeras pruebas en las cuales se ve que efectivamente tanto el virus silvestre como el adaptado pues son capaces de infectar a células de mamífero y no pierden ningún nivel de infectividad. Cuando esto infectamos a células que no son capaces, porque no tienen receptor, ni el silvestre ni el adaptado son capaces de entrar. Si le damos el receptor humano, pues tanto el silvestre como el adaptado siguen entrando. Esto quiere decir que ese virus que ahora infectaría a los ratones, ese virus seguiría infectando a los humanos, con todo el peligro consiguiente que esto tiene. Y lo último, que es lo más importante, que es lo que está abajo a la derecha, si transfectamos a estas células que habitualmente no se infectarían con el coronavirus, las transfectamos con la puerta de entrada, con el receptor murino, ahora el virus silvestre es incapaz de entrar, pero el virus adaptado ahora naturalmente puede entrar. Los resultados, según cómo nos lo miremos, pues pueden verse desde diferente punto de vista. Hay pérdida de peso, hay alteración de la función pulmonar y esto pues, nos permite pues, hacer una serie de experimentos de una forma muchísimo más versátil que de la otra manera. En resumidas cuentas, me quedan 2 minutos para terminar y creo que voy a terminar a tiempo los 40 minutos que tenía. Es muy importante deciros que para investigar la COVID-19 vamos a necesitar a los modelos animales. Este fue un artículo que de forma preliminar yo publiqué inicialmente en mi blog y luego lo transformé en este artículo para Conversation, en el cual el mensaje era este. Seguimos necesitando que nadie piense que vamos a obtener una buena vacuna
o un buen tratamiento antiviral sin pasar por estos modelos animales. Hemos visto un montón de ellos, podemos transgenizar, podemos alterar genéticamente el ratón, podemos utilizar animales sin necesidad de modificarlos genéticamente, como los primates no humanos, los macacos, o como los hámsters, o como los hurones, que son animales que de por sí ya se infectan y permiten la replicación, compatible con la puerta de entrada humana. Los ratones no, pero para los ratones tenemos dos oportunidades, y con esto cierro el seminario. O bien le añadimos al ratón la puerta de entrada humana, o bien hacemos que el virus empiece ya a detectar a la puerta de entrada del ratón. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y acabo pues con mi segunda referencia a Valdivia, con estos leones marinos, que allí en Valdivia les llaman lobos marinos, que están aquí reposando tranquilamente y que parece que les ha gustado mi charla. Muchísimas gracias y retorno control a los organizadores. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo y dedicación. De verdad que siempre nos has dado un apoyo desde el principio y ahí están las pruebas en Valdivia que estuviste por allí y digamos que de ahí parte todo. Como siempre, tus charlas han generado gran expectativa. Tengo mucha gente que me está preguntando si las charlas estarán grabadas o no estarán grabadas. Ya les advierto que sí, las charlas quedarán grabadas, tendrán tiempo de volverlas a repetir sin ningún problema. Entonces vamos a hacerte un par de preguntas que hace, tenemos tiempo, ¿no? Tenemos como 6-7 minutos, tenemos. Sí, por ejemplo, Dayani Campbell, la doctora, amiga nuestra brasilera, dice, ¿el modelo de hámster es uno de los mejores hasta el momento pensando en la vacuna? Bueno, es difícil decir cuál es mejor o peor, porque ya han visto que incluso con ratones, incluso utilizando aparentemente transgenes muy similares, los resultados no siempre son los mismos. El hámster, la ventaja que tiene es que no tenemos que modificarlo genéticamente. El receptor del hámster no es exactamente igual que el humano, pero el receptor de hámster permite la entrada. Una ventaja de los modelos propios sin modificación genética, como del hámster, es que el receptor está en todas las células donde tiene que estar. Mientras que si utilizamos un transgen, por ejemplo, con K18, solamente sobreexpresaremos esta puerta de entrada en aquellas células que expresen el gen K18, que son unas células epiteliales. Pero ahora sabemos que AC2 está en muchos otros tipos celulares. Por eso, o bien aprovechamos las señales de control del propio gen de ratón, o bien aprovechamos pues especies que ya de por sí, como los hámsters o como los hurones o como los macacos, que ya de por sí se infectan. Muy bien, Luis, perfecto. Entonces tenemos otra pregunta desde Guatemala. Rodrigo Vargas, amigo nuestro, dice, la diversidad humana es muy grande. Producir ratones con AC2 humano, ¿cuál variante? Efectivamente, muy buen apunte y muy buena pregunta. No todas las personas nos infectamos por igual, esto ya lo sabemos, esto es por nuestro acervo genético, hay muchísimos factores que intervienen en que el virus entre y si entra que se replique y si se replique que se le replique de forma eficaz y todo ello está gobernado por diferentes proteínas, algunas de las cuales las empezamos a conocer. Pero si nos fijamos en el receptor AC2 nuestro, todos los receptores AC2 no son todos iguales en toda la población humana. Hay algunas pequeñas variaciones y probablemente esto contribuya a que no todos nos infectemos por igual. Si esto lo quisiéramos trasladar y lo quisiéramos evaluar, evidentemente, además de tener el transgen con la secuencia silvestre, deberíamos hacer el transgen con estas variantes que pueden existir en determinadas poblaciones. Perfecto, Luis, gracias. Y ya para terminar, tenemos una pregunta de María Jesús, nuestra compañera de la CECAL, directora de Aprende con Danio, nos dice, ¿el MHV es un coronavirus también? ¿Se ha usado como modelo? A propósito del modelo de coronavirus adaptado, el cuadro se asemeja en algunas cosas. Bueno, no tengo información respecto al virus de la hepatitis de ratón, que entiendo que es lo que me está preguntando. Los virus de la hepatitis acostumbran a ser de otra familia y no sé si esto, simplemente no te podría contestar ahora. Muy bien, Luis. Pues no hay más preguntas.
Si alguno tiene, creo que nos quedan algo de minutos. Si alguno tiene alguna pregunta podéis más. encontrarme directamente o en redes sociales o con mi correo electrónico, ponéis mi nombre en la red y en Google y me vais a encontrar muy fácilmente, estaré encantado. Y quien quiera utilizar estas diapositivas para sus clases, yo no tengo ningún problema en enviárselas para que las podáis utilizar todos. Se trata de que todos intentemos tener el mismo nivel de conocimiento y aprovechemos estos conocimientos. Vale, Luis, vamos a esperar estos 3 minutos que nos quedan por si llega alguna pregunta más para poder aprovecharte. En cualquier caso, aprovecho para decirles a todos que sí que es verdad que estamos teniendo algún tipo de problemas con la zona de póster, pero es normal, nos estamos acomodando. Esto es como cuando es una zona presencial, ¿no? Que nos estamos acomodando, pegando con celo, con cinta. Este es el mío, este es el de aquí. Tranquilos que todo esto se va a corregir, los pósters van a estar a punto en breve. Siempre pueden ir a la parte de la landing page. Acuérdense que tienen un muro para hablar, para decir qué están haciendo. Acuérdense que es muy importante que toda la participación que ustedes tengan dentro de la landing page y todo lo que tiene que ver con la expo, pues sumará una serie de puntos que los entrarán en un ranking, que al final tendremos unos sorteos que no son poca cosa, ¿no? Siempre tendremos unos sorteos de una serie de equipos de laboratorio de la marca FST, que se soltará en toda la gente que participe de todas las actividades, así como de Cadena Científica y Animalaria, que tenemos unos premios también. Muy bien, pues entonces, Luis, pues muchísimas gracias. Como siempre, agradecerte. Y que vaya muy bien, vaya muy bien el resto de ponentes. Hacer el cambio a la siguiente charla. Muchísimas gracias.